día de hoy. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y de igual manera estén todos bien en casa. El tema de hoy es un tema, Ángel, buenos días, es un tema que, como mencionamos en la clase anterior, pues ya la física y la química se comienzan a fusionar en muchos temas. Laisha, buenos días. Y empezamos hablando, recuerdo, en presión, ¿no? María Rosario, buenos días. Y en presión también es un concepto de química. Buen día, Mayori. Lucerito, ¿cómo está? Buenos días. Y cuando hablamos de presión, inclusive hablamos de presión atmosférica, ¿recuerdan? Hablamos sobre esa presión que en física y química también lo vemos. Freddy, buenos días. John, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Después hablamos de calor, ¿no? Calor también. Hablamos de temperatura, ¿no es cierto? Diana, buenos días. Arnaldo, ¿qué tal? Y esos conceptos, pues, ya dijimos, era el inicio donde ya la física, la química, los conceptos, las teorías, ya comenzaban a unirse, a conjugarse. El día de hoy, pues, no es diferente. El día de hoy vamos a hablar de cargas eléctricas. Hablaremos de electrones. Buen día, María Rosa. Y los electrones, pues, son parte de la materia, ¿no? Como ustedes han visto química, han visto que la química o la materia, los cuerpos están formados por electrones, protones, neutrones. Adriana, buenos días. Entonces, inclusive ustedes hablan de los átomos y justamente en los átomos podemos encontrar pues los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Y recuerdan que cuando ustedes hablan de protones y neutrones, no solamente hablan de que se encuentran en el núcleo del átomo, sino también que esos protones no se pueden movilizar, están ahí. Elin, morning. Y esa es la diferencia que hay entre los protones, neutrones y los electrones que a la física sí los interesa. A la física le interesan más los electrones en este tema, en este capítulo, porque los electrones son los únicos elementos que se pueden movilizar de un cuerpo a otro. Son los únicos elementos que, inclusive ustedes hablan en química, de que un electrón puede ir de un átomo a otro átomo. Y si mi memoria no me falla, cuando un átomo pierde un electrón, ese átomo queda cargado, recuerdan cómo es, posinegativamente. Cuando un átomo pierde un electrón, ¿cómo queda cargado? Posinegativamente. Así el Aisha, claro. Y el átomo que recibe a ese electrón queda cargado nega. ¿No es cierto? Entonces, justamente, ¿qué hace que el átomo se vuelva posicionega? El simple hecho de perder o ganar electrones. Ahora, ustedes asumís de química, no le van a decir, pues, a ver, Miss, a ver, demuestre, a ver, cómo es que un electrón se pasa de un átomo a otro, porque ese es un mundo micro que no se ve. Pues le tendrán que creer nomás, pues no. En cambio, el profe de física sí. Ahí le pueden ustedes decir, a ver, ¿no es cierto? Entonces, porque la física es mundo macro. Entonces, así como el electrón pasa de un electrón a otro, también el electrón tiene la facilidad de pasar de un cuerpo a otro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo es posible, qué consecuencias trae y cómo me doy cuenta que pasó
o no pasó? ¿Cómo me doy cuenta si quedó con carga posi o con carga nega? Estamos hablando ya de un cuerpo, ya no de un átomo. Entonces empezamos la clase que tiene que ver con cargas eléctricas, pero antes empezamos con la grabación. El tema de hoy tiene que ver con las cargas eléctricas, tiene que ver con la ganancia o pérdida de electrones, y es por esa razón que el capítulo que vamos a desarrollar es la electrostática. No haremos todo el capítulo, pero sí uno de esos temas, el tema básico de este capítulo, porque tenemos que hablar primero qué cosa es una carga eléctrica, consecuencias de los cuerpos que tienen cargas eléctricas. Entonces, el tema es carga eléctrica y la ley de Coulomb. Para hablar de carga eléctrica, tenemos en todo caso que recordar que los cuerpos, la materia, está compuesta de esta carga eléctrica. Tenemos que recordar que si a un cuerpo cualquiera lo cortamos, lo dividimos, lo seccionamos en partes pequeñas, cualquier cuerpo de cualquier dimensión, comenzamos a seccionarlo en diferentes partes pequeñas. Esas partes pequeñas pues llevan el nombre de partículas. Si estas partículas a su vez las seguimos cortando, subdividiendo más, pues de repente vamos a encontrar que esas partículas más pequeñas todavía, esa cosita más pequeña que una partícula, pues podemos llamarle de repente moléculas. Las moléculas las seguimos dividiendo, subdividiendo y encontraremos de repente los átomos. Y los átomos pues formados por protones, neutrones y electrones. Ese es en el mundo micro. En el mundo macro, los cuerpos presentan entonces protones, electrones, neutrones. Pero más nos vamos a centrar en los electrones porque esos elementos son los únicos que tienen la facilidad de pasar de un cuerpo a otro. Vamos a suponer que queremos más o menos tener una idea de cuándo un cuerpo está cargado eléctricamente. Vamos a tener, repito, o generar más o menos un análisis para tener, digamos, una idea de qué se trata cuando nos hablan de carga eléctrica. Para empezar, es una cantidad escalar, y cantidad escalar significa un número. Simplemente un número. Tengo una carga de 5. Tú tienes una carga de menos 10. Entonces puede ser el número positivo, puede ser negativo. Profe, mi carga es 0. Entonces la carga también puede ser 0. A eso se refiere cantidad escalar. Es un número simplemente. Lo otro, que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ya viene con nosotros. Eso ya no lo podemos evitar. Y dice que ese numerito expresa el exceso o falta de electrones. Si los electrones tienen la capacidad de pasar de un cuerpo a otro, y eso lo puede hacer cuando hay contacto de un cuerpo con otro, cuando nosotros antes de este problema mundial nos damos la mano, un abrazo, nos poníamos en contacto con la mamá, papá, todo ese contacto con papá, con mamá, con los hermanos, los hijos, los sobrinos, ya ahí había una transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Entonces, finalmente a alguien le iba a faltar electrones,
y a alguien también les iba a sobrar electrones. Entonces, nosotros permanentemente, si estamos en contacto entre nosotros mismos, nos estamos transfiriendo electrones. Como vamos a tener exceso de electrones, y también a veces tendremos falta, entonces siempre diremos que tenemos carga eléctrica. Pero también el hecho de sentarse, ustedes frente a una computadora, a un celular, a una laptop, está en contacto, también hay transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Cerramos la puerta de la refrigeradora. Nuestra silla, de repente, de metal. Hay contacto, por lo tanto, hay transferencia de electrones. En esta figura de la izquierda, los electrones, como ven, son los únicos elementos que están en permanente movimiento. Siempre, siempre. Los protones no. Si pudiéramos contar en un cuerpo, en nuestro cuerpo, cuántos electrones existen, pues nunca terminaríamos. Es bien complicado, bien difícil saber cuántos electrones tenemos. Pero, para la explicación, en esa esfera de la izquierda, podemos contar cuántos electrones existen ahí en movimiento. Lo detengo para que se pueda contar. Hay 5 electrones, hay 5 negativos y 2 positivos. ¿Cuántos electrones están sobrando en esa esfera? Bueno, si hablamos de sobrar, entonces creo que si sobrar significa que cuántas parejas hay más positivo con negativo, pues hay 2 parejitas y están sobrando 3 electrones. Cuando sobran electrones, entonces diremos que esa esfera está cargada negativamente. El caso contrario, el de la derecha, ahí no sobran electrones. Ahí están faltando electrones. Cuenten los positivos con los negativos y ahí están faltando 2 electrones. ¿No es cierto? Entonces, en esa esfera de la derecha están faltando electrones y en el de la izquierda están sobrando electrones. A eso se refiere cuando dice que la carga eléctrica expresa el exceso o falta de electrones. Cuando hay exceso de electrones, se dice que la esfera está cargada negativamente. Cuando hay una falta de electrones, diremos que la carga es positiva. Hay un detalle que quisiera acá mencionar, y si ustedes han escuchado bien, lo repito por si acaso no entendieron bien la palabrita que no he utilizado. En la esfera de la izquierda hay un exceso de electrones y por lo tanto su carga es negativa. En la esfera de la derecha hay una falta de electrones, por lo tanto su carga es positiva. En física siempre hablaremos en función de los electrones, ¿de acuerdo? Para nada mencionaremos protones ni neutrones. Solamente hablaremos en función de electrones. ¿Y por qué? Lo repito una vez más. Porque los electrones son los únicos que tienen la posibilidad de ir de un cuerpo a otro. Por eso decía hace un momento, nosotros permanentemente estamos en contacto con personas, con objetos, pues estamos justamente recibiendo electrones y también perdiendo electrones. Por lo tanto, estamos cargados eléctricamente. Lo que no podemos saber es si estamos cargados positiva o negativamente. Para eso tendríamos que hacer un conteo de electrones del cuerpo y eso pues va a ser imposible. ¿De acuerdo? Entonces a eso llamamos carga eléctrica, al exceso o falta de electrones. Oye, profe, ¿y si no le sobra ni le falta? Entonces se dice que tu cuerpo está eléctricamente neutro. Tu carga vale 0. Cuando tu carga vale 0, significa que no tiene ni exceso ni falta de electrones.
no te sobra ni te falta un electrón. Eso es cuando tu carga es cero. También se dice que es el cuerpo eléctricamente neutro. Esa más o menos es la idea. Esa más o menos es la idea de lo que es una carga eléctrica. Ahora, todavía vamos a comentar algo más. En la esfera de la izquierda, dijimos que están sobrando 3 electrones. Entonces su carga negativa se expresa así, mira, ve. Menos 3, valor absoluto, esas son las barras verticales, valor absoluto de la carga de un electrón. ¿Ya? La carga de un electrón, supone que en química ya lo vieron, y si no, en todo caso, acá lo vemos, o les hago recordar. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. Carga negativa, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. En el caso de la derecha, ahí faltan electrones. ¿Cuántos faltaba? Dijimos faltaban 2. Entonces su carga es positiva. Es igual a más 2 veces la carga de un electrón. ¿Ves? Por eso te decía, en física siempre hablaremos en función de los electrones. Acá le sobran 3 electrones, su carga entonces menos 3e. Acá la carga es positiva porque le falta 2 electrones, entonces es más 2e. Ya lo dijimos, cuando no existe ni falta ni exceso de electrones, la carga eléctrica vale 0. Entonces ahí ven claramente en la figura cuándo diremos carga positiva y cuándo diremos carga negativa. Para hallar el valor de la carga eléctrica, como ustedes más o menos ya han visto, menos 2e o menos 3e más 2e está en función siempre de la carga del electrón. Entonces la carga puede ser positiva o negativa. Y n es el número que falta o número que sobra de electrones. Significa que esta n por si acaso siempre será un número entero. Porque siempre vamos a decir sobran 5 electrones, sobran 1000 electrones, sobran 110 electrones o faltan 55 electrones, pero nunca diremos falta medio electrón. Nunca diremos faltan 4 electrones y medio. No, esa n siempre va a ser un número entero. Entonces, el más vamos a usarlo cuando existe falta de electrones. El menos vamos a usarlo cuando hay exceso de electrones. E es la carga de un electrón, cuyo valor es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es el valor siempre que el examen mismo te lo va a dar, te lo va a proporcionar. ¿Ya? Por ejemplo, una esfera conductora tiene un exceso de 10 a la 20 electrones, una gran cantidad de electrones. ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica de una esfera o de la esfera? Primero, como tiene exceso de electrones, entonces esa esfera está cargada negativamente. ¿Cuántos electrones están sobrando? 10 a la 20 electrones. Eso es n. Ese es el valor de n. Lo escribimos así mejor, ¿ve? La carga es negativa porque tiene un exceso de electrones. Luego, ¿cuántos electrones están sobrando? 10 a la 20. Ese es el exceso. El valor absoluto de la carga de electrón es... Valor absoluto significa que no se va a considerar el signo menos. ¿Está claro? Va a salir entonces... Este menos que está acá, de aquí dentro del valor absoluto, eso se convierte en más. ¿Ya? Y sería multiplicando todo. Menos 10 a la 20 por 1,6 por 10 a la menos 19. Como ven, ya el menos desapareció. Valor absoluto significa eso. No tomar en cuenta el nega. Y al multiplicar eso, tendríamos menos 16 por 10, porque 10 a la 20 con 10 a la menos 19 me da 10 a la 1. Ahí está el 10.
Y finalmente tendríamos que la carga es menos 16 Coulomb. Como ven, esta parte es bastante simple. Solamente tengan cuidado cuando hay exceso y cuando hay falta de electrones. Exceso nega, falta posi. ¿Cómo se electriza un cuerpo? Bueno, acá viene ya la parte de la física. En la parte de la física, si ustedes dicen, a ver, demuestre, profe, a ver, profe. Entonces, esta es una forma. ¿Cómo se electriza un cuerpo? Por contacto o mediante frotamiento. Por eso te dije, damos la mano a alguien, tocamos a alguien, ahí hay una transferencia de carga. ¿Ya? Frotamos, también una transferencia de carga. El ejemplo más simple, el más conocido. Un globo inflado, lo frotas en el cabello seco, el cabello tiene que estar seco, y luego ese globo lo acercas a un lugar donde existen pequeños papelitos o, o confeti, papelitos, y se pegan al globo. ¿No? El globo atrae a los papelitos. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí en ese frotamiento para que el globo pueda atraer papelitos? Inclusive el globo lo puedes acercar a tu brazo, acercar nada más a tu brazo, y vas a ver cómo los vellitos comienzan a erizarse. Son atraídos por el globo. Lo que ha ocurrido es que cuando tú has frotado el globo en tu cabello, de tu cuerpo han salido electrones y se han ido al globo. El globo, al recibir electrones, se ha cargado eléctricamente. Ahora el globo tiene carga eléctrica negativa, porque ha recibido electrones, tiene un exceso de electrones. Al tener carga eléctrica del globo, pues recuerden que todo es materia, todo tiene cargas positivas y negativas, entonces tiene esa propiedad de atraer al papelito. Pero no solamente lo puedes hacer, y aquí miren la foto, eso significa que no es solamente un dibujito el que les presento, sino es algo real. En este instante, de hecho, no tendrás un globo para que hagas la prueba, para que confirmes, ¿no? Bueno, en la foto se observa que sí, eso es real, pero lo puedes hacer de repente con tu lapicero, de repente con la regla, algo de plástico. Frótalo bastante en tu pantalón, ya frótalo bastante y vas a ver cómo puedes levantar papelitos pequeñitos de tu mesa. Eso es una forma de electrizar un cuerpo. Bueno, hasta que salga, pues, Angelito. Hasta que se pueda, digamos, experimentar. Lo que pasa es que todos los cuerpos no tienen la misma propiedad de cargarse rápido. A ver, Laisha ya lo hizo ya. Sí, con el lapicero, con la tapa, por ejemplo, que es más gruesita. Con la tapa del lapicero, es posible. ¿No? Pero sujétalo del lapicero. Y frótalo bien. Y vas a ver que eso ocurre. Ya como repito, no todos los objetos tienen la misma propiedad de atraer la misma cantidad de cargas, no tienen esa misma facilidad de pasar electrón de un cuerpo a otro, pero sí, sí funciona. Ya ves, María Rosa también lo hizo. Sale, sí sale, de todas maneras. Se verifica, se comprueba. ¿Ya? Ya ves, Luis Mario también lo hizo. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, esa es una de las diferencias de física y química, ¿no?
En física podemos nosotros comprobarlo porque estudiamos el mundo macro y el mundo grande, pues no grandes dimensiones. Y esta es una forma de verificar. Bueno, y al de la derecha, la última imagen que te muestro. Bueno, y si quieres jugar con tu gato también puedes hacer eso. Pero con un globo se nota más, a ver. Ya ves, Adrianita también ya, y yo también comprobaron que eso se puede utilizar para electrizar un cuerpo. No, con una hoja no te pases, Angelito, una hoja no. De papel, corta pedacitos de estos pequeñitos. Con la hoja el papel no lo va a levantar. Pequeños pedacitos de papel, eso sí lo levanta. A tu gato se corrió. Bueno, pues no le gusta la carga eléctrica. Bien, chicos, entonces ya han visto de que el frotar simplemente hace que la carga eléctrica pase de un cuerpo a otro. Ese hecho solamente. Ahora, te voy a poner algunos ejemplos más. Ya, voy a ponerte un ejemplo, un par de ejemplos más. Acá solamente te voy a dejar la explicación de lo que está ocurriendo, que lo mencioné hace un momento. Los globos al ser frotados con el cabello ganan electrones. El globo al ganar electrones se carga negativamente. Y eso hace justamente que atraiga al cabello o los papelitos. Vamos a explicar un par de ejemplos más que quiero que también lo tengas presente. De eso justamente iba a hablar Gerald. Ahorita le explico. Dos situaciones que generalmente siempre me consultan, preguntan cuando toco este tema. Y acá se lo traslado a ustedes. Esos dos casos que con frecuencia los alumnos preguntan, consultan. Si nosotros estamos permanentemente, de repente, ganando o perdiendo electrones, alguien una vez me dijo, profe, yo fui a la academia, estudié todo el día, salí de mi casa 6:30 de la mañana y regresé como a las 7 de la noche. Ya cansado a mi casa llego y saludo a mi mamá, y cuando le doy su besito a mi mamá me dice, hijo, afeítate, hincas. Y le digo, ¿cuál es la novedad? Profe, a mí no me sale ni un pelito de barba, soy lampiño. ¿Por qué mi mamá me dijo afeítate? ¿Por qué hinca? Y no solamente una vez, varias veces ya me dice, hijito, ¿por qué hincas? Entonces le explicaba, como nosotros estamos permanentemente en contacto y en esa época, pues este jovencito, bueno, las clases eran presenciales, entonces le digo, estamos permanentemente en contacto, transfiriendo electrones, ganando o perdiendo electrones. Y cuando tú llegas a tu casa, llegas con carga eléctrica. Es muy probable que has llegado con carga eléctrica. Y cuando tú tienes carga eléctrica y haces contacto a alguien, esa carga eléctrica se va a ese alguien. Al pasar la carga de un lado a otro, ese movimiento, escúcheme bien, que lo vamos a comentar la próxima semana, ese movimiento de carga de un cuerpo a otro se llama corriente eléctrica. O sea que al final le digo, no es que tu mamá diga, me hincas, dirá hinca porque eso es lo que ella siente, pero lo que estás haciendo, le digo, es darle corriente. Ella siente una corriente eléctrica que sale de tu cuerpo. Si no, como es pequeñita, es instantánea, siente como si fuese una agujita y dice hinca.
Es justamente el paso de carga eléctrica de un cuerpo a otro. ¿Ves? Porque después tú te cambias, te lavas, qué sé yo, ya mamá te das otro abrazo, otro beso a la mamá, ya no dice me hinca, porque ya tu cuerpo se descargó. ¿Ves? Entonces, eso significa que nosotros permanentemente nos estamos cargando eléctricamente. Al tocar, digamos, la puerta de un carro, digamos, si venimos en micro, tocamos el pasamanos, ya estamos permanentemente en contacto y transfiriendo electrones, o ganando o perdiendo. Entonces, cuando llegamos a casa, llegamos con una carga eléctrica. Ese comentario es justamente para fortalecer la idea que hemos visto hace un momento, ¿no? Es una forma como se transfiere carga de un cuerpo a otro, por contacto o por frotamiento. El otro ejemplo es que me decían algunos, de acá Irán me comenta lo siguiente, me dice, profe, voy a mi cuarto a cambiarme ropa, llegué igualito a mi casa, 8 de la noche, y por flojera, bueno, no prendí la luz y me quité la chompa, pero cuando me quité la chompa veía que en mi chompa salían lucecitas. Otros me decían que de la chompa, cuando me la sacaba, profe, en la chompa, parecía que crujiera la chompa, como si fuese un papel arrugado. Justamente son efectos cuando tú te estás sacando la chompa, estás volviendo a frotar. ¿Ves? Y esa energía eléctrica se está manifestando como pequeñas lucecitas. Es simplemente una forma como se descarga, cómo se libera esa energía que viene en tu cuerpo de la calle, ¿no? Que has traído producto del constante contacto, frotamiento con otros cuerpos. Entonces, esto de la carga eléctrica, por eso decía, la carga eléctrica es una propiedad, esa no la podemos evitar, simplemente está ahí y tenemos que saber convivir con ella, tenemos que saber aprovecharla. Pero como dije hace un momento, en el caso del joven que la mamá decía, me hinca chiquito, es porque esa carga pasa de un cuerpo a otro y como es instantánea, rápida, se siente como una pequeña agujita. Pero si esa carga se mantiene en movimiento durante más tiempo, eso se llama corriente. Es lo que vamos a ver la próxima semana cuando nosotros ponemos el dedito en el huequito del toma corriente, ¿no es cierto? Y nos pasa corriente, decimos. Ya después explicamos cómo funciona eso. Ahora, si ya vieron cómo es que el globo, el lapicero, la regla atrae papelitos, pues ya es un ejemplo también de cómo, a qué se refiere o a qué se refirió el señor Coulomb. ¿No es cierto? Claro, justamente cuando los cuerpos a veces están cargados con demasiada carga, tienen, digamos, y eso ocurre no solamente en los barcos, sino en diferentes lugares donde se trabaja con bastante corriente, bastante voltaje, y los cuerpos están muy cargados y se ponen cerca el uno al otro, salen como chispas. Y es porque las cargas se acumulan mayormente en las partes más agudas. Así, las cargas eléctricas siempre se acumulan en mayor cantidad en las partes más agudas de un cuerpo. Por eso es que hasta incluso en las series de ciencia ficción, hasta en dibujos animados, en todas esas películas donde el malo o el bueno extiende su dedo y de ahí sale un rayo del dedo, justamente está fundamentado en que las cargas eléctricas tienen mayor acumulación en las partes más agudas. ¿Ven? Por eso es que el pelo se eriza, por eso que los vellos se erizan. Justamente es la razón, ¿no? Pero eso de atraer o repeler, pues acá lo comentamos en la ley de Coulomb, cuando hablamos de dos leyes que forman parte de la ley general de Coulomb. Una, la cualitativa. Cualitativa solamente se refiere a algo bastante simple. Las cargas eléctricas de igual signo se van a repeler y las cargas de signo diferente se atraen. Es bien simple. Dos cargas de igual signo. La estamos sujetando. Vamos a liberar las cargas.
Como tienen igual signo, tienden a repelerse, tienden a alejarse una de la otra. A eso me refiero. Están fijas, las voy a liberar y se alejan una de la otra. El caso contrario es cuando las cargas son de signo diferente. Las vamos a liberar y las cargas de signo diferente se atraen. Esa es la ley cualitativa. Esas cargas positivas de igual signo se tienen que repeler. Y cuando tú tengas un problema con cargas de igual signo, dibuja las fuerzas así como las ves graficadas. La carga de la izquierda le aplico una fuerza hacia la derecha a la otra. Y la carga de la derecha le aplico una fuerza a la izquierda a la primera, ¿no? Cuando las cargas son de signos positivos o negativos, la fuerza se dibuja igual. Son fuerzas de repulsión. En cambio, cuando las cargas son de signos diferentes, las fuerzas son de atracción. Mira cómo se dibuja. ¿Ya? Eso es importante para que tú sepas después a la hora de plantear la figura, la ecuación, para encontrar una respuesta numérica. Esa es la ley cualitativa. La cuantitativa, más o menos te da una idea con lo que dice cuantitativa, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto vale la fuerza ahora? Bueno, para averiguar cuánto vale la fuerza, pues necesito datos. Primer dato que necesito son las cargas de cada una. Luego el dato que necesito es la distancia que están separadas. Si tengo las cargas como dato y la distancia que están separadas, pues puedo hallar ya con qué fuerza se atraen las dos cargas. Esa fuerza es igual a una constante por el producto de las cargas entre la distancia elevada al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la fuerza entre dos cargas eléctricas. K se le llama constante de Coulomb y no te preocupes por esa constante porque el examen de admisión siempre te da su valor. Esa constante tiene un valor. Vale 9 por 10 a la 9. ¿Ya? El valor siempre te lo dan como dato en el examen de admisión. De hecho, las cargas tienen que usar en Coulomb, esa es su unidad de las cargas. La distancia, eso sí, no te olvides, debe estar en metros. Generalmente, como las cargas, en este mundo de cargas, son muy pequeñitas, este mundo muy pequeñito, es muy difícil que la distancia te la den en metros. Normalmente te la dan en centímetros o milímetros. Y tú tendrás que convertir los milímetros a metros o centímetros a metros. Recuerda siempre que un metro tiene 1000 milímetros y un metro también tiene 100 centímetros. ¿Ya? De esa manera, la fuerza eléctrica se tendrá que expresar de todas maneras en Newton. Esa unidad de la fuerza, esa siempre la vamos a tener en cuenta y utilizar en todo el curso. Ejemplo. Me pide determinar la fuerza que se ejerce, dice, entre las cargas, carga 1, carga 2, distante una de la otra 4 metros. Aquí he puesto todas las unidades directamente de manera fácil para ver el uso nada más de la fórmula. Esta es la fórmula. La constante, cargas Q1 por la carga Q2 entre la distancia al cuadrado y reemplazo los datos. Ahí está la constante, carga 1 por carga 2. Ahí está 8 por 10 al menos 5 y 6 por 10 al menos 4. Y la distancia 4 al cuadrado. A ver, efectuemos todo eso. A ver, podemos sacar octava, ¿no? Sí, porque octava de 8, 1, octava de 16, porque este es 16. Bueno, en todo caso acá sería 48 por 10 a la menos 9 y sobre 16. Más fácil, porque 48 entre 16 es 3. Y 10 a la menos 9 con 10 a la 9 se van a cancelar, ¿no? Se eliminan. Se fueron 10 a la 9 con 10 a la menos 9 y le he sacado 16ava. Y solo me queda 3 por 9. 27 newtons.
¿Ven? Es solamente para que vean cómo se usa nada más la formulita. En el ejemplo que acabamos de resolver, las dos cargas, 8 por 10 a la menos 5 y 6 por 10 a la menos 4, son cargas positivas. Cuando la carga es positiva, no es necesario, no es obligatorio que me pongan el signo más. Recuerden que aquí también funciona que si no tiene, es obvio que es posi. Miren ahora el siguiente ejemplo. Una carga es 15 por 10 a la menos 4 y la otra carga es menos 9 por 10 a la menos 4. El 15 no tiene, entonces significa que es posi. El nega sí me lo tiene que decir. Ese signo sí me lo tienen que dar para saber que es nega. Ahora dice que están distantes 3 metros. ¿Qué novedad aquí te voy a presentar con este ejemplo? Mira, tú mismo te vas a dar cuenta. Si me equivoco, me reclamas, ¿ya? Si me olvido de algo, me avisas, ¿ya? Primero la constante y luego multiplico las cargas. 15 por 10 a la menos 4 y la carga 12 es 9 por 10 a la menos 4. ¿Entendiste? ¿Viste la novedad de este ejemplo? No se reemplaza el signo. Va sin signo. La distancia vale 3 al cuadrado. Bueno, acá puedo decir que 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4, acá me da un 10 a la menos 8, ¿no? Y también puedo simplificar 9 con este 9. O si quieren, multipliquen 9 por 15, como hicimos en el ejemplo anterior. Ahí está. 9 con 9 simplifico. Ya me queda 15 por 9 siendo 35. 10 a la 9 solito. Y acá 10 a la menos 8. 10 a la 9 con 10 a la menos 8 me da 10 a la 1. O sea, 10 por 135, 1350. ¿Está claro ese mensaje, esa nota que se ha puesto ahí? Así es, Eileen. Se coloca el valor absoluto de las cargas. Bien, esa es la idea. Ya no se coloca el signo cuando son negativos. Solo el valor absoluto. Vamos a hablar ahora cómo determinar una fuerza resultante. Por ejemplo, las tres cargas de arriba. Siempre hemos hablado de dos cargas, pero cuando son tres, ¿cómo se hace? ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas tú con dos personas que no quieres ver a tus costados? Y ellos tampoco te pueden ver. La otra que está a la izquierda tampoco. Te das cuenta de que tú, que estás en medio, sientes rechazo por parte de los otros dos, ¿sí? De igual manera la uno siente un rechazo por parte tuya y de parte de la otra tercera. Igual que la tercera siente un rechazo de parte tuya y de parte de la primera. Aquí todas se rechazan mutuamente. Y lo otro, no importa que tú estés en medio. La carga 1 y la carga 3 no se pueden ver, se rechazan. No importa que tú estés en medio. La fuerza de rechazo está ahí presente entre 1 y 3. Así funciona esto. Entonces yo voy a ir dibujando las fuerzas de rechazo, pero de 2 a 2. Por ejemplo, la fuerza de rechazo entre la carga 1 y la carga 2. ¿Ya? A esa fuerza de rechazo le llamo fuerza F1. Es una fuerza de repulsión entre la carga 1 y la carga 2. Voy a dibujar otra fuerza de rechazo entre 2 y 3. Entre la carga 2 y la carga 3 hay un rechazo y esa fuerza con que se rechazan le llamo F sub 2. Pero dijimos hace un momento, no importa que tú estés en medio, eso no significa que carga 1 y carga 3 no se rechacen, ¿sí? También se están rechazando las dos.
la 1 con la 3, y mira cómo dibujo las fuerzas de rechazo. Oye, profe, ¿por qué no la dibujó también por acá? Bueno, la pude haber dibujado aquí junto con F1, pero como dije, acá todo se va a amontonar y acá también se amontona. Preferí dibujarlos en este lado. Pero se nota la idea de que estas fuerzas están indicando que F carga 1 con carga 3 se están repeliendo, se están rechazando, que tratan de alejarse una de la otra. Ahora, ¿cómo hago para hallar fuerza resultante? Porque ya dibujé todas las fuerzas. Dependerá de la pregunta. Si te preguntan, resultante en la carga 1, bueno, esta carga 1 está siendo rechazada a la izquierda y acá también a la izquierda, entonces si esta vale 5 y esta vale 10, entonces es rechazada con 15 a la izquierda. Los sumo porque tienen el mismo sentido. ¿Está claro? Se suman cuando tienen el mismo sentido. Que no es lo mismo con la carga 2. Ella siente acá una fuerza de 10 y la otra de 5, acá tengo que restar 10 menos 5. Esa es la resultante. Acá, ¿cómo tendría que ser? Acá sumar porque las dos tienen el mismo sentido. La resultante entonces se halla dependiendo que si las fuerzas tienen el mismo sentido o tienen sentidos contrarios opuestos. Miren, la fuerza resultante sobre la carga Q1, igual sentido, se van a sumar. La resultante sobre la carga Q2, ahí las fuerzas 1 y 2, F1 y F2, tienen sentidos contrarios, se restan. La fuerza resultante sobre la carga 3, las dos tienen igual sentido, se suman. Así se halla la fuerza resultante. Pero eso es en el caso que las tres se rechacen mutuamente. En el segundo caso, acá no, miren. 1, 2 se rechazan, pero no 2 con 3, se atraen. Ni tampoco 1 con 3 se están atrayendo porque sus signos son diferentes. Entonces voy a dibujar la fuerza de esta manera. 1 con 2, acá hay un rechazo. Luego 2 con 3, hay una atracción. Mira qué diferencia con el gráfico anterior. Aquí es un rechazo, las dos tratan de empujarse mutuamente, en cambio acá las dos tratan de jalarse, ¿no? Para acercarse, se atraen. Lo mismo ocurre en la carga 1 con la carga 3. Se atraen, ¿ve? F3. Si quieren hallar la resultante en la carga 1, ¿qué harían? ¿Suma o resta? ¿Sentidos contrarios? Debo restar. En la carga 2, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Sentidos iguales. Sumo. Sentidos iguales, sumo. Sentidos contrarios, resto. Carga 3. Sentidos iguales, sumo también. O sea, para hallar resultante en este tipo de problemas, solamente hay que saber si tiene mismo sentido o sentidos contrarios para saber si sumo o resto. Vamos a ver un ejemplo, pero sin antes, esto que les voy a dejar a usted que le gustan sus pantallazos, esto lo guardan en su galería con un nombre especial para que lo tengan siempre presente. Las unidades y los prefijos que se utilizan en este capítulo y otros capítulos similares. ¿Qué es un milicoulomb? Milicoulomb es 10 a la menos 3. ¿Qué es un microcoulomb? 10 a la menos 6. Un nanocoulomb, 10 a la menos 9. Por ejemplo, la carga de menos 80 milicoulomb. Para convertirlos a coulomb sería menos 80 por 10 a la menos 3. Porque es mili. O si prefieren, menos 8 por 10 a la menos 2. Ya es cuestión de cómo te conviene colocarlo para resolver el problema. ¿Ya?
Tengo una carga de más 250 microcoulomb. Bueno, en todo caso acá sería más 250 por 10 a la menos 6. También puedo colocarlo como 25 por 10 a la menos 5. Claro, no es que acá hay menos 6. Menos 6 significa 6 decimales. Y si multiplicas por un 0, pues se elimina un decimal y me queda 5 decimales. ¿Ve? Recuerda siempre que si quieres convertir centímetros a metros, multiplícalo por 10 a la menos 2. Si tengo 3, por 10 a la menos 2. Si tengo 30, por 10 a la menos 2 también. Solamente que ese 0 del 30 con el menos 2 se transforman en 3 por 10 a la menos 1. O también sería lo mismo 0,3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta siempre esas unidades y los prefijos, nano, mili, micro, ¿ya? Y las conversiones de unidades. Veamos un primer ejercicio. Si una esfera conductora tiene un exceso de 25 por 10 a la 10 electrones, ¿qué valor tiene su carga eléctrica? Bueno, cuando habla de exceso, dijimos que exceso de electrones significa tener carga negativa. ¿No es cierto? Eso significa exceso. Si es carga negativa en la fórmula, entonces debo dejarla de esta manera. Q es igual a menos, porque es carga negativa, N, el número de electrones, y por el valor absoluto de la carga del electrón. N es 25 por la 10. Y el valor absoluto, ya dijimos, le quitamos el signo menos y sale con positivo. La carga sería 25 por menos o 1,6 me da 40. Y 10 a la 10 con 10 a la menos 19 me da 10 a la menos 9, ¿no? Sería menos 40 por 10 a la menos 9 coulomb. Si queremos expresarlo como otra unidad, si recuerdan cómo se llama aquel que tiene 10 a la menos 9 coulomb, 10 a la menos 9 coulomb se llama, eso se llama nanocoulomb. Por lo tanto, también puedo responder de esta otra forma, menos 40 nanocoulomb. Otro más. Dice que la carga eléctrica de un conductor es de 40 coulomb. Averigüe el exceso o falta de electrones del conductor. Bueno, si quiere que averigüe si le sobra o le falta electrones, pues basta con mirar el signo. Su carga es positiva. Carga positiva significa falta de electrones. No, toda carga positiva es porque le falta electrones. Si es positiva, entonces la fórmula ya no sería menos como el ejercicio anterior, sino con más. Donde la carga es 40, N es la pregunta, y el E ya sabemos cuánto vale. 1,6 por 10 a la menos 19. De acá despejamos la N, que es la pregunta. 40 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Este 10 a la menos 19 al subir va con signo más, ¿no? Y nos quedaría 40 entre 1,6. Eso nos da 25 por 10 a la 19 electrones. Entonces a ese conductor le faltan 25 por 10 a la 19 electrones. Ven que el uso de esa fórmula es bastante simple. A ver, tú mismo.
Dice, se tiene un objeto conductor eléctricamente neutro. Neutro significa que no le faltan ni le sobran electrones. Si se le entrega 5 por 10 a la 10 electrones, ¿qué valor tendrá su carga eléctrica? A ver, ¿cuánto le sale a ustedes? ¿Qué valor tendrá su carga eléctrica? Menos 8. Ajá. El signo es importante, ¿ya? No se olviden el signo. Siempre que te pidan carga, te van a pedir siempre signo, más o menos. ¿Alguien más? Mercedes saca igual que Valeria, menos 8. Laisha también, menos 8 nanos. Ajá. Adriana, Antonella también, menos 8. Veamos entonces, Marjorie también sacó menos 8. Los electrones van a ese objeto. Al ir electrones a un objeto que no les sobra ni le falta, pues ahora se va a llenar de electrones y por lo tanto su carga que se convierte en una carga negativa. La fórmula sería así. Menos n por la carga del electrón, 5 por 10 a la 10 y la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19. 5 por 1,6, ese es un 8. Efectivamente sale menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa es la respuesta. Pero también podemos decir 10 a la menos 9 como un nano, menos 8 nano coulomb. El ejercicio 4 nos pide hallar la fuerza de repulsión entre esas dos cargas. Usar solamente la fórmula de Coulomb, donde la constante K es siempre 9 por 10 a la 9. La carga 1, 2 por 10 a la menos 4 y la carga 2, 8 por 10 a la menos 4. La distancia es de 2 metros, 2 al cuadrado. Ya lo que sigue es la parte operativa y que aquí yo podría hacer el siguiente cálculo. 2 por 8, 16 y 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 me da 10 a la menos 8. Y en el denominador 2 al cuadrado, 4. Ahora sí puedo simplificar 16 entre 4. Y me queda 4 por 9 y 10 a la 9 con 10 a la menos 8. Finalmente sale 360 newtons. A ver, problema 5. En este ejercicio me dan también las dos cargas, carga 1, posi, y la otra carga es nega. Y separada por una distancia de 3 metros. ¿Cuánto les sale a ustedes la fuerza? 360 según Joel y Valeria saca 420. Ah, corrige Joel, 420. 420 entonces sale. Ajá, Mercedes también confirma, igual que Marjorie. Ángela también saca 420. Arnaldo 420. A ver, verificamos el 420.
Carga de signos diferentes, de hecho es una fuerza de atracción. Ya respondimos al tipo de fuerza, atracción. El valor de la fuerza lo sacamos con la fórmula, donde K es 9 por 10 a la 9, las cargas 1 y están 6 por 10 a la menos 4, y la otra es 7 por 10 a la menos 4, y ya dijimos que ahí no se colocan los signos. Y la distancia que es 3 al cuadrado. 6 por 7, 42, y 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 me da 10 a la menos 8, dividido entre 3 al cuadrado, que es 9. El 9 lo simplificamos. Y luego tendríamos que 42 por 10 a la 9 con 10 a la 8 me da 10. O sea, 420 sería la respuesta en este ejercicio número 5. Confirmado entonces la respuesta 420 Newton en ejercicio número 5. A ver, continúen a ver. Dice, determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulomb y más 12 microcoulomb respectivamente, si están separadas 3 centímetros. Incluso me dice que recuerde que un microcoulomb es 10 a la menos 6. Ajá, 720 según Mercedes, igual que Valeria, Mario ahí también saca 720. Luis Mario también sacó 720. Vamos a ver. Carga 1 menos 6 micros, o sea, menos 6 por 10 a la menos 6. Carga 2 más 12 micros, o sea, 12 por 10 a la menos 6. Distancia 3 centímetros, hay que convertirlos a metros, o sea, 3 por 10 a la menos 2. Y con eso ya vamos a la fórmula, donde la constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1 menos 6 o 6 por 10 a la menos 6. La carga 2 es 12 por 10 a la menos 6. Y la distancia 3 por 10 a la menos 2, pero todo elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado mejor. En el numerador saldría 6 por 12, 72. Y 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 12. Y en el denominador todo al cuadrado. 9 por 10 a la menos 4. Acá puedo simplificar ya. El 9. Y el 10 a la menos 4 subiría. Claro, ahí me da 10 a la menos 8. Y con 10 a la 9 sería 10 por 72, 720 newtons. Confirmado. 720 newtons. Dice, una carga de 4 nanocoulomb ejerce una fuerza de atracción de 3,6 newtons sobre una carga que está a una distancia de 5 centímetros. Me pide determinar la magnitud y signo de la otra carga. Bien, se aplica la misma fórmula, solamente que la incógnita ya es el valor de una carga, ya no es la fuerza. Valeria sacó 25 por 10 a la menos 5. A ver, veamos los valores. Los datos, carga 1, 4 nanos
4 por 10 a la menos 9. La fuerza vale 3,6 newtons, que yo lo pondría como 36 por 10 a la menos 1 newtons. La distancia 5 centímetros convertidos a metros, 5 por 10 a la menos 2 metros. Ya con esos datos ya puedo ir a la fórmula, donde la fuerza es 36 por 10 a la menos 1, la carga 1 es 4 por 10 a la menos 19, la carga 2, que es la incógnita, y la distancia sería 5 por 10 a la menos 2, pero todo elevado al cuadrado. Simplifico, 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se van, y acá me queda 9 por 4, 36. Acá 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado sería 25 por 10 a la menos 4. Puedo simplificar más aún todavía, ¿no? 36. Y este 25 por 10 a la menos 4 pasaría acá, multiplicando al 10 a la menos 1. Como la fuerza es de atracción, entonces la respuesta correcta debería ser menos 25 por 10 a la menos 5 coulomb, tal como Valeria había obtenido y Luis Mario también, ¿no? Pero con signo menos Luis, ¿cierto? Porque decía que la fuerza era de atracción. Por eso el signo. El 8. Dice que la fuerza de atracción entre dos cargas, una vale menos 5 por 10 a la menos 6 y la otra vale 8 por 10 a la menos 6. Esa fuerza de atracción entre estas cargas es de 25 newtons. Me pide la distancia que separa las cargas. Acá creo que la única dificultad que ustedes van a encontrar es en la parte operativa, trabajar con notación científica y los prefijos, unidades. Esa es la única dificultad, porque la fórmula es única. Con esa salen todos los problemas. Valeria obtuvo 12 centímetros. Joel Francisco también 12 centímetros. Ajá, igual que Antonella, Luis Mario también sacaron 12. Veamos a ver. Una de las cargas es menos 5 por 10 a la menos 6 y la otra es 8 por 10 a la menos 6. La fuerza es de 25. Y ahí, como la pregunta es distancia, entonces recurrimos a la fórmula de una vez, donde la fuerza es 25, la constante 9 por 10 a la 9, carga 1 por carga 2, ya están. Ya saben que el signo no va en la fórmula. Y sobre la distancia al cuadrado. Aquí la parte operativa, multiplico 25 por d cuadrado. Está bien. O el d cuadrado pasa al primer miembro y 25 pasaría a dividir. Así, se intercambian. Simplifico. Ahí tienen para simplificar varias cosas ahí. O si no, multiplicamos 9 por 40, 360 por 10 a la menos 12 entre 25. 360 entre 25. Sigamos dividiendo.
36 entre 25 sería entonces. Aunque ahí yo podría sacarle raíz cuadrada ya. Porque acá tengo d cuadrado. Y acá tengo 36, tiene raíz cuadrada exacta. 25 también y 10 al cuadrado también, ¿no? Bueno, en todo caso ya es la parte operativa. ¿No? Ahí está. Le saco raíz cuadrada. 6 entre 50. Y eso me da 0,12 metros. O lo que es lo mismo, en centímetros, 12 centímetros. Confirmada la respuesta entonces. 12 centímetros. Ejercicio número 9 dice, dos cargas idénticas separadas 5 milímetros son sujetas a una fuerza de repulsión de 3.240 newtons. ¿Cuál es la magnitud de cada carga? ¿Cuánto vale cada carga? Claro, es que aquí me dicen que las dos cargas son idénticas, las dos cargas valen igual. Aquí lo que pueden hacer es colocar una carga Q y la otra también carga Q. En la fórmula entonces pondrían Q por Q, para que puedan hallar finalmente la carga que pide el problema. ¿Más respuestas? Valeria dice 3 microcoulomb. Mercedes también confirma el 3. Antonella saca 3, Lucas también saca 3. Luis Mario Casa, así es. Entonces, a ver si es Casa. Bueno, yo le he puesto así, carga Q1 igual a carga Q2 porque dicen cargas idénticas y ambas valen Q mayúscula. La fuerza vale 3.240 y la distancia 5 milímetros, que debo convertirlos a metros, multiplicando por 10 a la menos 3. La ley de Coulomb. Según la fórmula, bueno, ahí reemplazo los datos y la incógnita donde la fuerza vale 3.240, la constante K y producto de cargas entre la distancia que es 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Multiplicaríamos o pasaríamos a multiplicar 3.240 por 25 por 10 a la menos 6 porque esto está elevado al cuadrado. 5 al cuadrado 25 y 10 a la menos 3 al cuadrado, 10 a la menos 6. Aquí está. En el segundo miembro está 9 por 10 a la 9 y el producto de cargas Q al cuadrado. Puedo simplificar, saco novena de 3.240 que me da 360. Luego tendría 360 que es lo mismo decir 36 por 10, 25 por 10 a la menos 6. Y este 10 a la 9, cuando pasa al primer miembro, pasaría como 10 a la menos 9. Y acá estoy viendo que hay valores que sacan, que tienen raíz cuadrada exacta, 36 y 25, por ejemplo. Y los 10 es 10 a la menos 9, con menos 6 sería menos 15, y más 1 menos 14. Acá raíz cuadrada, 6, raíz de 25 es 5, y raíz de 10 a la menos 14, 10 a la menos 7. Acá me da
30 por 10 a la menos 7, o si no, 3 por 10 a la menos 6. Y eso es un micro. Efectivamente salía 3 microcoulomb. La parte operativa, esta parte matemática ya es independiente de cada uno de ustedes ya. Ya cada uno lo resolverá con caminos diferentes, supongo, ¿no? No todos van a coincidir. Uno más, a ver, uno más. Dice, la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales es de 1800 newtons. ¿Qué valor tendrá la nueva fuerza? Sí, debe ser ahí, si la distancia entre las cargas eléctricas se triplica. La fuerza de atracción entre dos cargas es de 1800. ¿Qué valor tendrá la nueva fuerza si la distancia entre ellas se triplica ahora? Esa está fácil, ¿no, Valeria? Está facilito. Así es, Luca también confirma 200 newtons. Ajá, Antonella también saca 200 newtons. Al ojo, así es, Lucas, al ojo. A ver. En la fórmula de la ley de Coulomb, pueden, digamos, verlo de esta manera. La fuerza, según la ley de Coulomb, dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. No, si ese producto se duplica, pues la fuerza también se va a duplicar. Si ese producto se reduce a la mitad, la fuerza también se va a reducir a la mitad. Pero esa es la relación entre la fuerza y el producto de las cargas. Pero también dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Que si la distancia se duplica, como está elevado al cuadrado, ese 2 se convierte en 4. Por lo tanto, la fuerza se reduce a la cuarta parte. La distancia se duplica, ese 2 se convierte en 4 porque está al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza se ve reducido a una cuarta parte. Si la distancia se triplica, 3 al cuadrado 9. Entonces la fuerza se reduce a la novena parte. Y así. Si la distancia se cuadriplica, entonces la fuerza sería entre 16. Como acá, la fuerza dice que es 1800 y luego la distancia se triplica al cuadrado 9. Entonces toda la fuerza se divide entre 9. 1800 entre 9, 200. Ahí tienen la solución, como dicen ustedes, al ojo. No, Lucas, así es, al ojo. Claro, si queremos una demostración matemática, bueno, pues ahí está, ¿no? La fuerza vale 1800 y la distancia se va a triplicar. Si se triplica, entonces voy a hallar la nueva fuerza. Por eso le llamo Fx. La constante no cambia, por eso se llama constante. La carga 1 no cambia, la carga 2 tampoco cambia. Y la distancia se ha triplicado. Ya no es d, sino 3d. Pero como está al cuadrado, este 3 se convierte en 9. Y luego acá tienen la constante, carga 1, carga 2 y distancia al cuadrado, es la fórmula F. Esto que está acá es la misma F, que vale 1800. Por eso digo 1800 entre 9, 200 newtons. ¿Ya? En todo caso, ahí esa sería la demostración. Así es. Así es, Angelito. Bien, muchachos. Creo que nos toca examen. Ya es hora para que vayan a su examen. ¿Ya, muchachos?